y amén. Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen un cuarto de casquivache? Levante la mano, tírese al medio, tírese al medio. Miren las manos de los que tienen cuartos de casquivache. ¿Saben qué es un cuarto de casquivache, verdad? Ahí es donde se tira todo. Ahí es donde se mete todo. ¿Usted permitiría que alguien se meta a ese cuarto de casquivache a ponerle orden? Eso fue bien contundente. ¿Por qué será? ¿Habrán cosas que no quieren que se conozcan? ¿O es porque, aunque aparentemente esté desorganizado, usted sabe cuál es el orden en que hay en esa habitación? ¿Verdad? Yo creo que esa es la línea. ¿Verdad? Yo salí de vacaciones una semana con mi esposa, salí de vacaciones de la oficina. Una semana. Al día de regresar a la oficina me habían destrozado la oficina. Porque fue un destrozo lo que hicieron. No, me organizaron el escritorio, me organizaron las cosas y me sentía más perdido que un juez visco. Una cosa. Ahora yo te pregunto, ¿nosotros comprendemos que la Escritura nos habla acerca del corazón? No como un cuarto de casquivaches, donde le metamos todo lo que quepa, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de orden, y que las cosas cojan polvo ahí y sigan añejándose, y seguimos llenándolo de porquerías y de cosas innecesarias. Que la Biblia nos habla de que es como si fuese un cofre, donde guardamos tesoros, y cuando usted guarda tesoros son cosas que usted valora, que usted le da importancia, que usted le da significado. Y del tesoro del corazón habla la boca, pero hay tesoros en el corazón que usted tiene como tesoros que ante los ojos de Dios no son tesoros. No tienen ese valor, no tienen esa importancia. Y hay un llamado en la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que el corazón nuestro, como estuvimos cantando, no es simplemente aquello que es sensible a la voz de Dios, que eso es importante, eso es una señal del nuevo pacto que anunció Ezequiel, que Dios daría un nuevo corazón, un corazón de carne capaz de ser sensible a la voz de Dios, donde Dios infundiría su espíritu para que entonces pudiésemos responder al mandato, a las directrices, a la voluntad de Dios de manera afirmativa y cumplir su voluntad. Eso es lo que nos dice la Escritura y nos muestra la Escritura. ¿Qué sucede? Que hay una responsabilidad de guardar el corazón. Y yo quiero compartirles ahora un video y los quiero llevar a unas cuantas décadas atrás. Yo tengo 42 años, hermano, no tengo mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver si sale el videito, pensamiento, a ver si está disponible. Ahí está. Play por ahí. Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Usemos bien el español. No se dice ticket Sino multa, boleto. o dame la cuenta. Relax es incorrecto. Se dice tranquilo. o relajado. No digas income tax. Di impuestos o contribuciones. Tampoco digas ready. Y preparado. Listo o dispuesto. En vez de vaquear Podemos apoyar. o respaldar. El idioma es la sangre del espíritu. Mensaje de la Universidad del Sagrado Corazón y de esta... ¿Se acuerdan de ese anuncio? ¿Cuántos viajaron a esa época? Ustedes vieron, ahí hay 100 años de historia en esos rostros, hay más de 100 años de historia. Ruth Fernández, eran personas que en aquel momento, en la década de los 90, tenían un reconocimiento en los medios, ¿verdad? Muchos eran periodistas, en las artes, ¿verdad? ¿Y por qué traigo esto? Cuando el hermano Samuel me extendió la invitación, el Señor me inquietó con el pasaje de Romanos 12, capítulo 1 y 2.
Lo voy a leer en la versión internacional y en la versión Nueva Traducción Viviente para que veamos unas afirmaciones aquí. Y dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Miren eso, por todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes. ¿Dios habrá hecho algo por usted? ¿Habrá Dios hecho algo por usted? Lo principal, tomó su lugar en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Y de ahí usted ha vivido vivencias en Cristo incontables e innumerables. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. No a lo que usted entienda, sino lo que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y cuando me expongo a la palabra del Señor y veo en el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma, me llama la atención cómo él afirma la importancia de la palabra de Dios en la transformación de nuestra mente para que usted y yo realmente podamos apreciar la voluntad de Dios para nuestra vida, aún como estábamos en el estudio de esta mañana, aún cuando llegan aquellas situaciones como la enfermedad a tocar a la puerta de tu casa, cuando tú le sirves al Señor, cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor y llegan esos diagnósticos y llegan esas noticias inesperadas a sacudirte y donde surge la pregunta: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? E inicialmente es una respuesta humana. Pero es la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, quien tiene la capacidad y el poder para transformar nuestro entendimiento y poder reconocer que a pesar del diagnóstico o de la situación, la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien, cuando empecé a elaborar el mensaje, vino a mi mente ese anuncio. Vino a mi mente cómo hay una premisa en ese anuncio muy particular. Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. Un anuncio promovido en la década de los 90 para el uso correcto del idioma del español, ¿verdad? Y cuando uno mira eso en los 90, ¿cuántos son maestros o profesores en medio nuestra? Aquí hay maestros, profesores que estén activos en estos momentos también. El problema del manejo del idioma del español persiste o se agravó, ¿verdad? ¿Okay? No solo como, ¿verdad? Quizás vemos que hay un asunto que es un resultado de la situación política del país, ¿verdad? Y con la presencia de Estados Unidos en nuestro país por más de 100 años, eso trajo un problema con los anglicismos y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero también los avances tecnológicos y el vocabulario que se ha desarrollado en torno a él. Por ejemplo, usted está acostumbrado a hablar de printear, ¿verdad? Escanear y este tipo de cosas que son lenguaje de el textear, ¿verdad? Son cosas que vienen con la tecnología, son lenguaje tecnológico. Así que ha habido un cambio, se incorporan términos en el cambio del lenguaje. En adición, la globalización promueve
o ha promovido, ¿verdad? Promovida por la tecnología a través del Internet, que ha permitido que desaparezcan las fronteras. Usted ahora puede conocer de manera casi inmediata lo que está ocurriendo en el otro lado del planeta. Aquellos que empiezan a hacer live en sus celulares, hay que aquí utilizando el Spanglish, una transmisión en vivo, ¿verdad? Que ahora mismo se está grabando, no sabemos a quiénes va a alcanzar este mensaje. Se rompen las fronteras o las barreras de un templo de 4 paredes, donde otras personas de otros lugares en otros momentos van a poder, están siendo expuestos a la palabra de Dios. Así que han habido cambios en cuanto al idioma y al lenguaje que la tecnología, la realidad en la que vivimos ha ampliado para mejorar, pero también para traer problemas. Nos encontramos en el siglo XXI enfrentando a la luz de las Escrituras una lucha espiritual que está claramente centrada en la cultura. Si usted no está al tanto o no conoce, realmente estamos viviendo un tiempo de lucha cultural. Las Escrituras nos hablan de una lucha espiritual que viene desde los inicios, desde el Génesis. ¿Okay? El apóstol Pablo en Efesios muestra y habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos de carne y hueso como usted, como yo. Hay una realidad espiritual, pero culturalmente lo que las personas entienden, lo que son las leyes, lo que son las políticas, lo que son las ideologías, lo que son las agendas, ese tipo de vocabulario, es lo que se está luchando hoy en distintos países del mundo, donde se está promoviendo una serie de ideas, una serie de planes, ¿verdad? Movidos hacia establecer una humanidad que sea uno en todos los andamiajes sociales habidos y por haber. Hacia eso se dirige el planeta Tierra. No me lo estoy inventando yo, ni siquiera lo estoy hablando a la luz de las Escrituras. Estoy planteando lo que se viene hablando, dicho y establecido para a nivel global. Eso es una realidad. Entonces necesitamos entender como iglesia que usted y yo no fuimos sacados de esta tierra. Que Jesús en su oración sacerdotal que registra el Evangelio de Juan, le dice al Padre, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no nos va a sacar de aquí, pero Él ha prometido guardarnos. No nos va a sacar del problema de este mundo, pero ha prometido estar con nosotros todos los días. No ha prometido evitar que ocurran aflicciones, pero te invita a que confíes en Él porque Él ha vencido al mundo. Que el sistema del mundo no va a prevalecer. Entonces volvemos al corazón. ¿Qué vas a permitir en tu corazón en esta mañana? Cuando entendemos cultura, cuando vemos y analizamos el concepto de cultura y lo vemos como un concepto que hace referencia al conjunto de creencias, valores, costumbres, conocimientos, prácticas, artes, leyes, moral, hábitos y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por los miembros de una sociedad o grupo, sabemos que es un asunto importante para el desarrollo de un individuo y para el desarrollo de una sociedad. La cultura permea todo lo que usted y yo estamos relacionados desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Porque aún lo que el niño escucha en el vientre de la madre, que escucha de manera externa, es lo que papá y mamá en el entorno donde están lo exponen. Y todo eso se va registrando en esta computadora que Dios puso en nuestra cabeza, que se llama cerebro. La cultura tiene una cualidad muy particular y es que se transmite de generación en generación. Es algo que se transmite. La pregunta que debemos hacer no es
¿qué se está transmitiendo a la generación que se está levantando ahora? Fíjense que mencioné y puse un video para que vieran algo que fue para la década de los 90, cuando yo estaba entre los 10 a 12 años, 30 años atrás. Lo que a mí me enseñaron en aquel tiempo, lo que yo pude aprender, es muy, muy distinto a lo que sé que se está enseñando a la generación de esa edad hoy día. Pero por mucho. Que había maldad antes, claro. Que había perversidad, claro. Que habían canciones que no se podían ni cantar ni leer, claro. Pero la Biblia es clara que dice que la maldad irá en aumento. Entonces, no es simplemente que hubiesen cosas antes o cosas que hay hoy que antes no había, no habían. Lo que pasa es que aquí se añaden otros elementos que hacen evidente unas cosas que habían en el pasado que no salían a la luz. Porque, perdonen, pero si usted tiene cámara en estos momentos en un celular, usted graba y automáticamente proyecta todo. Y se hace visible en cosas que antes no eran visibles, porque no había los medios para hacerlo visible. Ahora, la cultura puede variar significativamente entre diferentes sociedades y grupos. Es decir, la cultura incluye todo lo que una sociedad produce y comparte en términos de ideas, comportamientos y materiales. Fíjense que es algo que no se queda centrado en un solo lugar. La idea es que sea compartido, sea dispersado. Más allá de producir y compartir ideas, comportamientos y materiales, la función crucial de la cultura es formar la identidad de los individuos y los grupos. Hoy, a través de los medios de comunicación masivos, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, películas, se promueven un cambio en la cultura actual como resultado de una agenda ideológica pensada, orquestada y bien definida, que entendió muy bien que cambiando el vocabulario se podía transformar el pensamiento social. Y el mensaje de esta mañana lo titulé Evangelio diluido, iglesia debilitada. Evangelio diluido, iglesia debilitada. Cuando vamos al contexto de Romanos, la carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pedro, estando desde Corinto alrededor del año 57 al año 58 después de Cristo. Pablo le escribe principalmente a los creyentes gentiles residentes en la capital del Imperio Romano. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo escribe esta carta? Esto es para que podamos ver algo a nivel general para entender un poquito mejor el capítulo 12. Primero, él quiso que los creyentes lo conocieran y él poder reclutar personas para seguir extendiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Queda entender eso, que no necesariamente Pablo fue el que fundó la iglesia en Roma. Fueron otras personas, pero como apóstol a los gentiles, su responsabilidad era llegar a establecer el fundamento claro del evangelio, pero también supervisar esa obra e identificar personas que pudiesen ser instrumentos para esparcir el evangelio en el contexto del Imperio Romano de la época. Segundo, desarrollar y defender la verdad del evangelio que había estado predicando. Y con eso también cortar cualquier distorsión, herejía o intento de tergiversar el mensaje. Tercero, animar a los creyentes de Roma a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. ¿Verdad? Cuando uno ve el escrito de la carta a los romanos, se entiende que es el documento de mayor profundidad teológica de la Escritura, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tiene mucho contenido doctrinal, pero cuando empezamos ya desde el capítulo más o menos 10 u 11, Pablo empieza a tratar de armonizar lo que es la iglesia que nace, ¿verdad? Comienza con el pueblo judío y armonizar con el pueblo
que pertenece a Cristo, pero que son gentiles. Armonizarlos en una visión como cuerpo de Cristo y empieza a instruir, a corregir unas dinámicas donde aquellos podían señalar, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo. Ese argumento está ahí. Y dice, pero no se les olvide que la promesa fue a través de los judíos, que el Cristo vino a través de los judíos. Y en esa línea de debate, Pablo les deja saber, ustedes están aquí porque Dios los injertó. Dios los metió a ustedes aquí. Cuando se injerta es algo que se mete a fuerza. Entonces es curioso porque Pablo viene y hace una afirmación y ahorita escuchaba el estudio y venía a mi mente eso. Dice la Escritura que Dios permitió la desobediencia de Israel y de los gentiles para tener de ambos pueblos misericordia. Si usted quiere alabar, alabe al Señor, porque su misericordia es grande. Él es grande en misericordia. Si usted está aquí es porque Dios ejerció misericordia sobre su vida. Y el entender que lo hizo ser parte de algo que usted y yo no teníamos derecho. Porque usted no decidió eso. Dios decidió tener misericordia de ti. Para hacerte partícipe de su gloria. Para hacerte partícipe de su santidad. Qué hermoso saber que es Dios el que nos hace partícipes de que usted pueda entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de temor, y que Él es el que te dice, entra confiadamente. Es Él el que te invita a que entres confiadamente al trono de la gracia. No es algo que tú lo puedes acceder por tus propias fuerzas ni por tus propios méritos. Fue alguien que murió en la cruz del Calvario derramando toda su sangre y proclamar, consumado es. Y abrió un camino expedito, un camino expreso, un camino sin ningún tipo de obstáculo a la presencia de Dios. Y los que antes tenían que entrar una vez al año, poder entrar al lugar santísimo. En el antiguo pacto, usted y yo, todos los días, en cada instante, tienes acceso a la presencia de Dios 24/7 sin ningún tipo de requerimiento, porque la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para que tú tengas acceso en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Ese es motivo de alabarle, ese es motivo de glorificarle. Es un pacto nuevo, pero es un pacto en la sangre del Cordero de Dios. Es un pacto de mayor excelencia y de mayor poder. Entonces, era necesario que ellos comprendieran esas cosas. La sociedad de la época, en cuanto a la cultura y la sociedad, se caracterizaba. Miren cómo se caracterizaba la sociedad romana. En el entretenimiento y la religión. Entonces, los religiosos y en la pachanga y en el entretenimiento. Las actividades de entretenimiento eran abundantes, incluyendo combates de gladiadores, teatros, carreras de cuadrigas en el circo. La cultura del entretenimiento era fundamental en la vida romana. No era una opción no, era parte fundamental de la vida romana. La religión romana era politeísta, así que todo movimiento religioso tenía cabida. Toda religión nueva tenía espacio. Y estaban los curiosos que querían conocer cuál era el nuevo movimiento religioso que podía ocurrir. Y en la medida en que el imperio se expandía y conquistaba otras culturas paganas, adoptaban, y esa influencia religiosa se seguía incorporando a la cultura romana.
Así que en la década del año 50 después de Cristo, también comenzaron a aparecer cultos orientales como el de Mitras y el de Isis. En otras palabras, estaban abiertos a recibir nuevas tendencias religiosas, como diríamos hoy, lo que está trending. Para ellos lo trending eran nuevas tendencias religiosas. Las prácticas sexuales desmedidas, aberrantes y pecaminosas eran parte de la sociedad romana y de sociedades paganas y aún dentro de lo que eran rituales religiosos. Ahora bien, realmente ha habido cambios entre la Roma del siglo I al Puerto Rico del siglo XXI. ¿Hay cambios? O de repente, si yo le leo eso, usted piensa que le estoy hablando de Puerto Rico. Hermano, el entretenimiento está choreto. Y eso es una realidad. El sistema de entretenimiento que cautiva nuestra atención hacia eso, porque y más en una sociedad donde hay muchas crisis, la gente no le gusta estar escuchando, ni pensando, ni analizando sobre las crisis. La gente cae rápido en un pensamiento escapista. ¿Y cuál es la manera más sencilla de escapar? Entretenimiento. El cine, las películas, las novelas, los conciertos, los bailes, la parranda, el jolgorio, lo que sea, la bebida, tantas cosas que vienen con el entretenimiento. Y si a eso le añadimos el dispositivo que usted tiene a la mano, cuando de repente el mensaje en la iglesia se pone aburrido y me conecto a Facebook para ver. No, eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí, ¿no? Nadie está viendo redes sociales, nadie está chateando, nadie está en... Es para que veamos que no hay mucha distancia en la realidad a la que Pablo le está escribiendo a unos creyentes, a nuestra realidad como iglesia en el siglo XXI. Cuando observamos podemos identificar aspectos muy similares a nuestra realidad que ponen en perspectiva la importancia del llamado del Espíritu a nuestra transformación por medio de la palabra de Dios. No estamos celebrando el mes de la Biblia simplemente como un acto religioso, sino es una decisión intencional de seguir afirmando que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es nuestra base de fe y de conducta. Y esas afirmaciones cada día más tenemos que reafirmarlas y promoverlas de manera directa, de manera intencional y con contundencia, porque ciertamente el mundo cada día más se dirige totalmente a un mundo anticristo. Le guste o no le guste el concepto, el mundo se dirige a un mundo anticristo, anti Dios, anticonocimiento de Cristo. El libro titulado Lo que contemplas te transforma, de la autora Ana Ávila, enfocado en presentar el impacto del mundo digital en la formación de las personas de la actualidad, tiene un título que ciertamente encierra el sentido de Romanos 12, 1 y 2. Lo que contemplas te transforma. ¿Qué significa contemplar? Contemplar implica un enfoque profundo y reflexivo basado en la observación y la vida interior que fomenta la comprensión, la conexión y la apreciación con aquello que se contempla, con aquello que yo me detengo a mirar con calma. El que está sumergido en las redes sociales, aunque no hay quizás una línea de contemplación intencional, ha sido llevado a ese tipo de conducta, de sentarme a escuchar la nueva canción, aunque lo que esté escuchando sea basura, a escuchar porque este es fulano de tal y a este sí. Entonces, lo que contemplamos transforma. Yo tengo un diseño, Dios nos creó con un diseño y ese diseño se complementa
a plenitud con la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios no está y yo empiezo a darle lugar en mi corazón a cuanta basura hay, mi corazón se convierte en un cuarto de casquivache. Y tienes cuanta mezcolanza hay. Y sabes que hay algo, pero no sabes dónde encontrarlo, porque aunque tú pienses que tienes control de tu vida y pienses que tú sabes dónde conseguir las cosas en el cuarto de casquivache, cuando tú necesitas buscar algo ahí, que realmente lo necesitas, que realmente tu vida depende de ello, no aparece. ¿Cuántas veces se te perdió las llaves y tenías que salir? Y sabes que está ahí, pero no lo puedes encontrar. Porque tú quisiste creer que ahí había un orden, que ahí había un propósito, que ahí las cosas estaban y tú las podías, ¿verdad? Te facilitaba. No, hay mucha basura que tú te estás convenciendo que es útil para caminar con el Señor. Y hay mucha enseñanza y mucha basura que aprendimos del pasado que tú piensas que puede ser útil porque te hizo ser quien tú eras. Qué chévere que te hizo ser quien tú eras. Pero cuando llegaste a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay cosas que no van a permanecer. Por más que tú le des sentido o nostalgia que te ayude, que te mantiene atado a eso por lo que representó, en Cristo no se sostienen. Enseñanzas, modelos que formaron nuestra mentalidad, que formaron nuestra manera de relacionarnos, que formaron nuestra manera de decidir qué es importante y qué no es. Y viniste a Cristo y sabes que lo que determina lo que es para tu vida es la palabra de Dios. Entonces, contemplar algo requiere de nosotros y es que nos detengamos y pongamos todos nuestros sentidos en ello para poder apreciar y aprovechar la experiencia. ¿Acaso no vivimos en un mundo saturado de estímulos que buscan llamar nuestra atención para que nos detengamos para cultivar nuestras mentes, para cautivar nuestras mentes y pensamientos y nuestro tiempo? ¿Acaso los estímulos del mundo no vienen para llamarte la atención para que te detengas ahí? A la que te detengas pierdes. Y si tú ves el Salmo 1 que habla acerca de los justos, comienza diciendo que no te detengas en el camino de los malos. No te detengas. Pero el sistema del mundo busca llamar la atención para que te detengas. Porque al detenerte, tiene el momento para seguir inundándote y tener mayor influencia. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma que no nos amoldemos, no amoldarnos a este siglo o a este sistema, es una exhortación a una resistencia consciente e intencional de decidir qué permitiremos que sea la principal influencia de nuestras vidas al grado que defina quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. ¿Qué vas a tú permitir que sea la influencia de tu vida? La principal, la medular, la fundamental en tu vida, al punto que defina quién eres, qué haces y hacia dónde vas. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de las palabras del apóstol Pablo hoy? Y quiero que pensemos. Quiero contextualizar un poquito más a nuestra realidad. Cierto sector de la sociedad entendió que para cambiar la cultura debía hacerse de manera gradual. Por lo cual comenzaron con algo sencillo, las palabras. Identificaron aquellas palabras que querían quitarle fuerza y presencia en la conciencia del pueblo para establecer aquellas que darían paso a una nueva forma de pensar en la cultura. Ese nuevo pensamiento permitiría cambios en la conducta
social, lo que se acepta y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es vigente y lo que es obsoleto, de acuerdo con la cultura social que se interesa desarrollar. Hace unos años atrás, como para el 2017 o 2018, el líder de la Iglesia Católica, lo tengo que decir así porque es el, ¿verdad?, quien lo planteó el que se escribiera una nueva Biblia. Las Naciones Unidas han planteado y exhortándole a las iglesias y más que nada a los grupos religiosos, a los distintos sectores religiosos a nivel global, que reinterpreten sus textos sagrados a la luz del pensamiento progresista. Búsquelo, que lo va a encontrar. ¿Qué significa el reinterpretar? El que yo vaya a lo que dice el texto de la palabra, de la Biblia, y coja, como vi hace un tiempo atrás, coja el pasaje de Lázaro, cuando Jesús le dijo, ven, sal fuera, y Lázaro salió fuera, y viene esta persona a decir que Lázaro salió del closet. Eso está, y uno simplemente cae sentado. Porque no necesariamente eso va a llegarnos a nosotros. Uno lo va a descartar con facilidad. Pero los más jóvenes, ¿qué va a pasar? Por eso pregunté ahorita cómo estamos haciendo para que lo que nosotros conocemos pase a la siguiente generación. Porque la cultura se transmite de generación en generación. Pero la Biblia me dice que Dios es Dios de verdad, ¿verdad? De generación en generación. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, uno ve que Dios hace responsable al pueblo de que cuando entraran a la tierra prometida y se establecieran allí, tenían la responsabilidad de hablar y enseñar la palabra de día y de noche, escribirla en los dinteles de las puertas, en las puertas de la ciudad, y hablar al corazón de esos niños cuando salían en el camino, cuando regresaban. Había un llamado a meditar en la palabra del Señor de día y noche, como se le hizo a Josué. Que la palabra fuese predicada, anunciada y proclamada públicamente para que no solamente Israel, sino aún los extranjeros. ¿Qué implica los extranjeros? Los gentiles escucharan la palabra de Dios y obedecieran los mandatos del Señor. Eso fue lo que se le instruyó a aquel pueblo en aquel tiempo. Sigue teniendo vigencia esa responsabilidad sobre la iglesia del Señor. ¿Y cuál es la mayor responsabilidad? Tu casa. Es tu casa. ¿Alguien aquí aspira a posición de liderazgo, de obispado? Lo deseas bien, no hay problema. Pero tienes que saber gobernar tu casa. Es la casa. Entonces, es importante que veamos esto. La iglesia por su parte, y aquí es donde lo comparto con respeto, pero creo que me van a entender. La iglesia por su parte, en aras de alcanzar a las personas, entre comillas, evitando ser señalada o acusada de religiosa y distanciarse de ciertos estilos de llevar el mensaje en otras épocas que era bastante impositivo, bastante agresivo, tajante en unas cosas. Si no eres de Dios, eres hijo del diablo. Esas cosas que chocaban y querernos distanciar, abrió la puerta a la permisividad y al abandono de unos términos y conceptos dirigidos a formar el carácter y la mentalidad de los creyentes en armonía con el Señor y su palabra. Y es importante que eso lo reconozcamos. Es historia, es parte de la historia de la iglesia. En Puerto Rico
Hay historia, la historia de la iglesia a nivel global tiene sus pros y sus contras a lo largo de 2000 años. Y la iglesia del Señor siempre ha enfrentado desafíos. Siempre ha enfrentado desafíos y el desafío es hacia el Señor y su palabra. Pero a nosotros nos llama columnas y baluartes de la verdad. Si a nosotros se nos llama columna y baluarte de la verdad, es nuestra responsabilidad velar la integridad de la palabra del Señor para que futuras generaciones se beneficien de ella. Eso lo entendieron los que nos antecedieron. Entonces creo que es necesario que veamos esto y aunque sea difícil, que el Señor nos ayude no simplemente a indignarnos, sino a asumir una postura sobre esto. Palabras como santidad, temor de Dios, reverencia, pureza, consagración, sacrificio, perseverancia, transparencia, integridad, fidelidad, entre otras, han dejado de ser parte del mensaje formativo en el discipulado del creyente. Cuando vemos estas palabras, si vemos estas palabras, ¿sabes qué? Vemos a Cristo ejemplificando cada una de ellas a la perfección. Queremos hablar de Cristo, queremos enseñar de Cristo, queremos invitar a las personas a que seamos imitadores de Cristo. Tenemos que reconocer cuáles fueron los principios que Él modeló para nosotros seguirlo. Cuando dejamos de hablar de estas cosas, dejamos de hablar de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, tenemos que hablar de estas cosas. Hemos permitido que la persona de Jesucristo haya sido desplazada del centro de la iglesia, en lo que se canta, en lo que se enseña, en lo que se habla y en lo que se hace para alcanzar las vidas, olvidando que Jesucristo es quien levanta a su iglesia bajo una premisa, que Él es el Hijo del Dios viviente. Usted y yo no levantamos la iglesia, Cristo la levantó. Bajo un principio que usted y yo debemos proclamar constantemente: Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Será que la crisis que enfrenta la iglesia de hoy se debe a su abandono sutil de aquello que le daba forma, carácter y firmeza? Vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Será que la crisis que enfrenta la iglesia de hoy se debe a su abandono sutil de aquello que le daba forma, carácter y firmeza? Hermano, uno piensa en todas las enfermedades que uno está viendo en este tiempo, aquí en Puerto Rico. Y muchos hablan de la alimentación que estamos consumiendo, los niveles altos de pesticidas y de preservativos, ¿verdad? Y yo he escuchado a personas antes que, ¿verdad? De personas que están ya en los 80, 90 años que, chacho, pues si antes eso era vianda con bacalao y eso era vianda y el fruto de la tierra pero tú ves esta gente que están en los 90 y pico de años. Mi esposa trabaja en una oficina médica. ¿Cuánto tienes? 99. 99 años derechitos, en la mente clara. Sin bastón. Aquí hay una de 100. A Dios la gloria. Wow. Ella puede testificar y validar lo que yo estoy diciendo entonces. Ahí hay una evidencia clara. La alimentación. El cambio de alimentación. Un cambio de alimentación que vino con la intención de facilitarnos. El fast food, porque supuestamente es más rápido porque facilita, pero ¿a quién responde esa facilidad? Responde a unos intereses de que usted siga trabajando, generando. ¿A costa de qué? Del bienestar suyo a largo plazo. Porque siempre va a llamar la atención
el bienestar inmediato, la satisfacción inmediata. Pero los daños de eso que se ofreció como algo para facilitarnos la vida, nos complicó la vida y la salud de un pueblo. Todo por facilitar. La iglesia por facilitar. La iglesia por mostrarse friendly y accesible y que fuese aceptada y que no fuese vista como un problema. Se acomodó. Y más que se acomodara a ella, acomodaron el texto bíblico, el mensaje del evangelio, a responder a los intereses de la cultura. Y de repente ya el pecado no es pecado, es un error. Es una falta. Cuando entendamos que el pecado fue la causa por la que Jesucristo vino a la tierra a morir por ti y por mí, cuando entendamos eso y hablemos de eso, estaremos devolviendo el sentido de por qué es importante anunciar a Cristo y a este crucificado y explicar que fue por pecado y no simplemente por un mero error. Porque hay un llamado. Ahora mismo la palabra dice que Dios, habiendo pasado el tiempo de ignorancia, ahora demanda a todos a que procedan al arrepentimiento. Y cuando Dios demanda, es una exigencia. Dios no está sugiriendo, mira, arrepiéntete y a lo mejor yo puedo cambiar tu vida. No, arrepiéntete. Te ordeno a que te arrepientas. Es un mandato. ¿Por qué? Porque quien quita el peso de la ira de Dios sobre nuestras cabezas fue el Señor a través de la cruz del Calvario. Y el que le recibe tiene paz con Dios. Pero el que no le recibe, la ira de Dios permanece sobre él. Esa es la palabra de Dios. Yo no estoy aquí para ser políticamente correcto. No estamos aquí, iglesia, para ser políticamente correctos. No estamos aquí para caerle bien a todo el mundo. No estamos aquí buscando agradarle a la gente. Si usted piensa que por ser cristiano su llamado es caerle bien a la gente, usted no ha entendido que eso no es. Si el primero al cual es nuestro referente, los suyos no le recibieron y lo mataron, ¿qué usted puede esperar? Usted es representante del reino de la luz en un mundo de tinieblas. ¿Cuál usted cree? Vamos, para que pueda visualizarlo. Usted está durmiendo cómodamente en la noche, la luz apagadita, y viene alguien y abre y prende la luz de sopetón. A usted le va a dar ganas de abrazarlo y decirle gracias por levantarme, o tú vas a reaccionar y que lo que se manifiesta es la vieja criatura que resucitó en ese momento, que salió de las tinieblas donde estaba enterrada por allá abajo. No, ¿por qué? Porque es incómodo. Principalmente vas a estar visorio, conoces de dónde está la persona. Y tu deseo es darle. Tu deseo es decirle unas cuantas cosas, pero no lo ves. Porque el cambio de oscuridad a luz afecta. Cuanto más cuando se trata de la vida y la muerte de alguien. De alguien que está sujeto al pecado y es preso de la muerte, que solo la luz del evangelio es capaz de traer iluminación a su vida para que pueda reconocer que en Cristo hay salvación y esperanza. ¿Será que las carencias y ambivalencias que vemos en el cuerpo de Cristo son resultado de incorporar al cuerpo aspectos que nunca tuvieron lugar
ni que son reflejo del Señor de la iglesia? Te vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Será que las carencias y ambivalencias que vemos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, son resultado de incorporar a ese cuerpo aspectos que nunca tuvieron lugar ni que son reflejo del Señor de la iglesia? Por eso cuando el evangelio se diluye, por eso cuando si vemos la Biblia, y quiero hacer una comparativa, los que estuvieron en la universidad o en escuela secundaria que tenían que leer el Quijote, ¿cuántos leyeron el Quijote aquí? ¿Cuántos compraron el compendio? Yo busqué el compendio, ¿a qué momento era sacarle copia? Ahora eso está digital, casi todo está digital. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? El compendio te ayuda a tener una visión generalizada. Pero en un examen que te pregunten cosas específicas te llevó quien te trajo. ¿Ok? A ver, difícil. El problema es cuando en la mentalidad de la iglesia queremos manejarnos y formarnos con el compendio por conveniencia. El compendio te puede dar una idea, pero la Biblia en su totalidad te da una profundidad, y lo que ahí está no es la totalidad del Dios al que nosotros le servimos, pero lo que está ahí es lo necesario para tener una relación y una vida que rinda fruto para el Señor y para su gloria en este tiempo, aunque el mundo en que nos toque vivir sea un mundo complicado y difícil. Hablar de la palabra y el Espíritu, para cerrar, es hablar de aquello que tiene el poder para dar vida, dirección, identidad y propósito. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, que es una cita de Deuteronomio 8:3. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, además de todo esto, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cuál es tu herramienta para esta lucha? Porque donde yo persevero, compartí en un momento dado precisamente este asunto. Te guste o no te guste, tu vida está en medio de una lucha, en medio de una contienda. Se te ha provisto las herramientas idóneas para que las utilices, te las pongas y puedas luchar y permanecer firme cuando llegue el día malo. Pero si la palabra, que es tu herramienta no solamente de formación, sino para la lucha, no la empuñas, porque esa es la espada del Espíritu, ese es el instrumento que el Espíritu va a usar. Por eso es que Pablo le dice a los romanos, la transformación de nuestra mente es a través del Espíritu Santo, usando ¿qué? La palabra de Dios, que derriba toda fortaleza y todo argumento que es contrario a la obediencia, es contrario a Cristo, y lo va a someter a la obediencia a Cristo. Para nosotros ser transformados, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros para que el Espíritu Santo obre, la haga florecer, la haga producir, la haga cambiar nuestra vida interior, para que lo que somos en Cristo salga a flote, sea manifiesto para la gloria de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 4 dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa.
es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y yo creo que eso es lo que a la gente le tiene miedo aquí. Cuando el Señor, la visión de Apocalipsis, dice, mira, yo estoy aquí a la puerta y llamo. La pregunta es, ¿cómo una iglesia perdió de perspectiva que el Señor ya no estaba dentro de la casa? Una pregunta de dejarla ahí, ¿verdad? Quizás el ajetreo y la agenda y el trabajo y el activismo, y se nos perdió el Señor y no nos vimos cuando se salió de la casa. No se alejó de la casa, se quedó a la puerta. Porque esa palabra es para una iglesia. No es una palabra de llamado a conversión. Esto es para una iglesia que tiene una relación con el Señor y no se dio cuenta que el Señor estaba fuera de la casa. Y el Señor viene y tocó a la puerta. Y si alguien abre, si hay alguien que pudo escuchar en medio de ese ajoro, de ese ajetreo, de esa agenda y ese activismo que piensan que lo están haciendo para Él, pero se distraen con todas esas cosas y no le prestan atención a lo que es necesario, que es a su presencia, que es a su voz, que es a su consejo, que es a su dirección. Si alguien en medio de todo ese ruido pudo escuchar y abre la puerta, yo me voy a sentar con Él y Él conmigo y cenaremos juntos. Y qué bueno es tener conversaciones difíciles con un banquete en la mesa. Dígame que no. ¿Cuántas veces es una buena manera de atender a situaciones difíciles en medio de una mesa con algo para comer y compartir y restaurar una relación? Cuando el Señor nos invita a sentarnos a la mesa y comer de su palabra, la palabra tiene poder para descubrir nuestros pensamientos y los deseos más íntimos que muchas veces pensamos que Dios no los conoce, pero son deseos que sabemos que no son acorde con la palabra del Señor. Pero es necesario que eso salga. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Estoy continuando la lectura, ¿verdad? Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuenta. Hablar de la palabra y el Espíritu es hablar de lo que nos permite experimentar de forma clara y tangible una comunión con el Dios eterno. Hablar de la palabra y el Espíritu es hablar de aquello que hemos recibido y nos constituye iglesia de Jesucristo. Y culmino con estos versos que le voy a leer. Aquella casa que sirvió como anfitriona de un gran evento que propició un nuevo comienzo que al mundo estremeció. Hombres y mujeres como vasos fueron llenos de algo esperado, a su vez desconocido pero anhelado, para alcanzar al mundo por Dios guiados. Del Espíritu Santo recibieron poder para anunciar la salvación y a Jesucristo el Salvador en Jerusalén y por doquier. Así nació la iglesia que Jesús afirmó edificarla, dejando claro que impediría que el Hades pudiera prevalecer. Aquel glorioso poder permanece hoy en la iglesia. Aquella que confiesa a Jesucristo como Señor y demuestra su amor guardando sus mandamientos. Póngase de pie, permítame orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por este día que tú has hecho. Te damos gracias, Señor, porque el testimonio de tu palabra nos habla de quién tú eres y de quiénes somos. Nos habla de tu poder, de tus recursos. Nos habla de nuestras necesidades y de nuestras carencias. Nos habla de nuestros clamores, pero nos muestra tu respuesta a cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu palabra
porque es alimento para nuestra vida, Señor. Es alimento a nuestra alma. Nos permite conocerte. Nos permite caminar en pos de tu dirección. Señor, y reconocemos que los tiempos que vivimos son difíciles. Es cierto, Señor. Reconocemos que las vidas que nos rodean, que no te conocen, enfrentan una realidad de eternidad que solamente tú la puedes cambiar. Aleluya. Reconocemos que tú nos has constituido tu iglesia para que seamos dignos representantes tuyos en esta tierra, Señor. Pero tú eres el que nos invita, Señor, a que tu palabra esté en el centro de nuestra vida, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Espíritu Santo, yo sé que tú estás hablando a nuestros corazones y a nuestras conciencias. Amén, Señor. Amén, Señor. Derriba toda excusa de nuestras mentes y corazones. Que podamos entender, Señor, que tu gracia es suficiente para que nosotros podamos levantarnos y caminar en la dirección que has establecido para tu iglesia. Padre. Que en tu gracia hay fuerzas nuevas. Aleluya. Que en tu gracia, Señor amado, hay abundante paz. Hay el perdón necesario. Pero también tú provees los recursos para que podamos cumplir y hacer tu voluntad. Tu palabra nos hace conscientes que en Cristo hay salvación. Pero la llegada del Espíritu Santo nos lleva a una vivencia como justificados por la fe. Aquellos que han sido vestidos de Cristo, que han sido vestidos con la naturaleza de Cristo, que la naturaleza de Cristo ha nacido en nosotros, Señor. Una nueva creación que vive bajo los principios de tu reino, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, cumplir con lo que tú has dicho, que seamos sal y seamos luz en el mundo, Señor. Gloria a Dios. Que sepamos guardar tu palabra y defenderla y ponerla por obra, Señor. Amén. Para que nosotros no seamos piedra de tropiezo al mundo, ni que traigamos vergüenza al nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. A ti la gloria, a ti la honra. Bendigo a mis hermanos en este lugar, los que nos están viendo en las redes sociales. Los bendecimos, Señor, en esta mañana. Y que Espíritu Santo seas tú trayendo mayor entendimiento de lo que tú has hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.